Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a todos y todas. Estoy por leer la continuación del Climaterio, Crisis de la Mediana Edad de las etapas críticas de la vida de Rudiger Dahlke. La locura de los estrógenos. Repercusiones sobre las mujeres. Perdón, entre paréntesis, si escuchan ruido, lo siento, es mi hijo que está jugando. Repercusiones sobre las mujeres. Siempre ha habido mujeres que toman su camino por el centro de la vida sin síntomas molestos ni represiones. Pero esto no parece así para la mayoría de las mujeres modernas. Aún así, los ginecólogos declaran ya un error no tratar a tiempo a las mujeres con la terapia de represión en boga por medio de estrógenos. Hablan del déficit de estrógenos de la menopausia, lo que supone que a la naturaleza o Dios se le ha escapado un fallo de construcción en todas las criaturas femeninas. La represión de los síntomas del climaterio es solo un agradable efecto secundario de la terapia. Básicamente, se trata de evitar el fantasma de la osteoporosis, descalcificación ósea. La lógica al respecto es asombrosamente ilógica. Una persona ingenua podría asumir que hay que prescribir calcio cuando esté falta, pero por regla general el cuerpo no quiere tenerlo, lo libera y sigue descalcificando los huesos. Por eso los ginecólogos echan mano del truco de los estrógenos. Si el nivel hormonal se mantiene artificialmente alto, más allá del tiempo natural, el organismo prácticamente no se da cuenta de que se avecina el cambio. Sigue metiendo calcio en los huesos, creyendo que tiene que seguir equipándolos para el crecimiento. Las mujeres afectadas pueden así ocultar mejor el cambio, a sí mismas y al mundo, pero trabajan justamente en contra de la consecución del objetivo de su vida, porque se aferran bioquímicamente a la periferia del mandala. Cuando el centro de gravedad de la vida está en la actividad y el deporte y en demostrarse a sí misma, al hombre o a toda la sociedad qué clase de mujer joven y fuerte se es, esta terapia va de maravilla. Pero, en principio, no es distinta del intento de tener hijos a los 70. Un extravío en el tiempo y un echar a perder las verdaderas posibilidades. El retraso bioquímico del cambio es la peor preparación para la última crisis vital pendiente, la muerte. El total impedimento del cambio. Esta terapia es recomendada por médicos especialmente celosos hasta la avanzada edad y se venden sus ventajas incluso a mujeres de 80 años. Impide al mismo tiempo seguir avanzando por el camino. Una vida de tal modo a medias, detenida poco después de su mitad, termina contra lo esperado en algún momento y la mayoría de las veces de forma espantosa, porque naturalmente cuando la muerte no es esperada provoca horror. Creo que se entiende perfectamente bien, pero bueno, lo voy a decir con mis palabras sencillas, que si tenemos la ilusión de que seguimos siendo jóvenes cuando en realidad no, ya no lo somos, pues la muerte sobreviene de manera más, pues sin habernos preparado a ella, y entonces puede ser una experiencia traumática. Dada la excitada euforia terapéutica con los estrógenos, resulta difícil ver aún las relaciones naturales. De hecho, a primera vista las afectadas no perciben más que ventajas en la distribución integral de estrógenos. Las mujeres se libran de sus molestias climatéricas. Perdón, ese es el reloj. Las mujeres se libran de sus molestias climatéricas y no se acuerdan del penoso tema del envejecimiento. Los ginecólogos vuelven a tener trabajo a manos llenas, porque todavía hay mujeres sin información, especialmente en el campo, que superan su climaterio sin hormonas y su vida sin ginecólogos. Y finalmente, la industria farmacéutica también está feliz de poder ayudar. El observador ingenuo se pregunta cómo miles de millones de mujeres, desde Eva hasta la actual generación, han podido superar el climaterio sin terapia hormonal. Los ginecólogos tienen su argumento.
en ninguna época las mujeres han llegado a tan avanzada edad. Este argumento es, en primer lugar, falso, porque según está probado, la esperanza de vida de las personas de 40 años ya no aumenta entre nosotros, sino que por el contrario desciende ligeramente. Que la esperanza de vida crezca en su conjunto se debe al constante descenso de la mortalidad infantil. Y en segundo lugar, antes, las mujeres también sobrevivían al climaterio y llegaban a ser muy viejas sin jorobas de brujas ni de viudas. Ahí hay una cita. Ay, a ver si la encuentro. 76. Perdón, 76. Aquí veo una nota 76, pero la verdad como que no tiene mucho sentido para mí. Bueno, nota 76. El hecho de que la medicina nos haya brindado también muchas bendiciones no significa que todo lo nuevo que propague tenga sentido, y menos aún que antes todo fuera malo. Ah, ya tiene sentido. Perdón. Bueno. Estas dos imágenes de terror les sirven a algunos ginecólogos como argumento principal en sus campañas de miedo. Sin estrógenos, la mujer se convertiría en una bruja jorobada. Tales amenazas vuelven sumisas incluso a las mujeres razonables. La joroba se forma en la ancianidad debido a la rotura de vértebras cuando se sobrecarga la columna vertebral. Tales roturas se producen con mucho menos frecuencia de la que se supone aquí. Por lo demás, la columna vertebral no es el único órgano en el que se pueda cebar la osteoporosis, sobre todo el cuello del fémur, pero también otros huesos corren el mismo riesgo. Pero ninguna zona es tan adecuada para insuflar miedo a la ancianidad. Aquí se pueden ver los años que uno lleva a cuestas y precisamente eso es lo que hoy en día hay que velar o en todo caso no enfatizar. Es muy dudoso que la osteoporosis tan diagnosticada en los últimos años sea un fenómeno nuevo. Probablemente ha existido siempre, solo que no se ha investigado. En todo caso, no ha habido una acumulación de jorobas en los años previos a la introducción de la terapia de los estrógenos. Más bien, hay que partir de la base de que el cuerpo, al llegar el cambio, empieza de forma natural a soltar lastre para aliviar el camino de vuelta. Ya no necesita una osamenta tan estable y pesada para las tareas que tienen por delante. En favor de esto habla también el hecho de que no se sedimenta el calcio que se proporciona. El organismo no sufre pues por falta de calcio, sino que, dada la fase de la vida en que se encuentra, tiene incluso un superávit que expulsa. Solo el extravío y la apariencia de una fase vital que no es cierta, mediante administración de hormonas, le hacen seguir teniendo huesos pesados. En todo caso, si se desconoce la propia situación en el modelo vital y la necesidad de soltar lastre en el centro de la vida para aligerar el cambio de regreso, el cuerpo puede dar un salto y empezar a aligerarse más de lo debido. Esto es un problema, pero no se puede resolver diciéndose que no se ha llegado a ese punto, sino al contrario, empezando a tener en cuenta las necesidades de la edad. Impedir al cuerpo exponer el problema solo conducirá a que aparezca en otra parte. ¿Por qué? Por algún sitio tiene que salir. Hacer imposible la presentación de un problema no puede mejorarlo. El afectado tiene que librarse de él de alguna manera y en algún momento y aprender a soltar lastre. En determinadas circunstancias se verá obligado a soltar lastre y perder cosas que aún le parecen importantes, pero no son imprescindibles para el camino de vuelta. O personas a las que sin duda tiene cariño, pero le apartan de su verdadera tarea. Le abandonarán. En cualquier caso, el destino le aportará en otro sentido pérdida y retorno. Pronto surgirá la cuestión de
si no hubiera sido más fácil y agradable asumir las cosas y pagar el tributo allá donde originalmente se lo pedían. Este problema afecta de forma muy similar a los hombres en la crisis de mediana edad, solo que tienen la suerte de que aún no hay andrólogos en número suficiente. De lo contrario, también en ellos se encontraría descalcificación de los huesos, lo que abriría un agradecido campo terapéutico. Como efecto secundario, quizá con la correspondiente administración de andrógenos se suprimiera la falta de impulso frecuente en este periodo y se evitara la reducción de las necesidades sexuales. Si las mujeres de 60 años aún tienen hijos, hay que hacer algo por los hombres. Su suerte es que se sabe muy bien que los andrógenos mejorarían la hinchazón de la próstata, pero desencadenarían un cáncer de próstata. La administración de estrógenos fomenta el cáncer de pecho, pero los ginecólogos eliminan este efecto con la administración simultánea de gestágenos. Básicamente, la regresión es comprensible. Si no se sale adelante con una exigencia de alto nivel, se vuelve al nivel anterior, donde las cosas todavía marchaban en alguna medida. Es lo que hacen los bebés cuando poco antes del parto se giran y apuntan con la cabeza hacia el acogedor seno materno. Es lo que experimentan los adolescentes que, poco antes del paso decisivo, descubren que las chicas o los chicos son unas tontas y unos bobos y prefieren volver a jugar juegos de niños con sus iguales. Es lo que hace el adulto que encuentra 1000 razones para no marcharse de casa. Y es lo que pueden hacer también los candidatos a la crisis de mediana edad. Para un periodo de transición y con plena conciencia de este paso, la administración de hormonas puede ser incluso sensata. Pero es triste que las pacientes se vean forzadas precisamente por los médicos en una negativa básica al retorno. Esto me hace pensar en las regresiones de los niños. Bueno, lo mencionó un poco, pero es verdad que en muchas ocasiones la exigencia de los padres de que los niños crezcan, que vayan como a la punta y que tal, hace en sentido inverso, ¿no? Que los niños regresen y que se sientan con ganas de más cobijo, más seguridad y entonces vuelven a una etapa anterior. Como en el caso de los niños que ya habían dejado el pañal y que luego los meten a la escuela y luego tienen enuresis o incontinencia, ¿no? Bueno, reflexión. Como comunidad, aspiramos a una situación en que a la mitad de la vida se hace un alto. Lo grotesco es que, por otra parte, no hacemos ese alto y ni siquiera una pausa. Pero el destino, y con él la rueda de la vida, no se preocupa de tal incomprensión. Una y otra vez, personas han intentado detener los ciclos de la evolución en determinados puntos, pero a la larga jamás ha funcionado. Y nunca podrá funcionar. Lo característico de este periodo es el ansia colectiva por la vida, que contiene una negativa a hacer el cambio completo de la evolución. Si se piensa cuánto tiempo ha pasado hasta que la medicina se ha dado cuenta de la barbaridad de reducir químicamente el colesterol, que tenía comparativamente pocas ventajas, hay que temer lo peor para la moda de los estrógenos. Bueno, aquí hay otra nota, nota 77. Veas al respecto el capítulo problemas digestivos, Múnich, 1992. Bueno, es una referencia bibliográfica y solo como nota personal diría, para los que no estén al tanto, que cuando se descubrió esta cosa del colesterol, pues los médicos propusieron bajarlo con medicamento. Ahora se sabe que está el colesterol bueno y el colesterol malo y que pues solo se necesita comer un poco más de colesterol bueno pues
para estar bien, ¿no? O sea, realmente el medicamento, en fin. Podríamos conservarla mucho tiempo y pasar de largo ante lo esencial. Está hablando de la moda de los estrógenos. Las pocas dudas que hay por parte de los médicos son desdeñadas. Marginalmente, en los congresos ginecológicos se puede oír que la protección hormonal hasta los 75 años, la edad en que estadísticamente se registra la mayor cantidad de fracturas, ha vuelto a disminuir. La opinión doctrinal ha avanzado un paso y ha reconocido que la sola administración de estrógenos no está indicada, al menos no en mujeres que no han sido histerectomizadas, porque los estrógenos provocan una continua proliferación en el endometrio. Ay, qué feo. Okay. En otras palabras, en las mujeres que por las razones que sea se han negado a que se les estirpe la matriz y que no han sido histerectomizadas, la administración de estrógenos hace que la mucosa crezca constantemente en espera del óvulo fecundado. Para evitarlo se combinan los estrógenos con gestágenos, lo que también reduce el riesgo de cáncer de pecho, elevado por la administración en solitario de estrógenos. Pero produce hemorragias periódicas. Como esto pone de manifiesto a algunas mujeres que hay algo que no va bien. El profesor Uman propone, si las mujeres dan especial valor a que la terapia no produzca hemorragia, dar los dos preparados por separado. En este caso, la mucosa de la matriz tiene que ser controlada regularmente por ecografía. Si aún así se produce una hemorragia, es inevitable proceder a un abrasio, o sea, legrado. ¡Wow! ¡Qué terrible! Pero los gestágenos tienen aún más efectos secundarios que los estrógenos, que producen un aumento de peso que los ginecólogos no discuten, pero gustan de minimizar. Y pueden producir sentimientos de tensión e hinchazón del pecho. Los gestágenos pueden provocar náuseas, mareos, sensaciones desagradables y dolores de cabeza. Sin embargo, la aparición de estas molestias se puede evitar tomando el preparado antes de irse a dormir. La interpretación de estos síntomas se puede leer en la enfermedad como lenguaje del alma, pero resumiendo, revelan que algunas mujeres se sienten fatal con esta terapia, perciben su situación como muy desagradable y que se trata de un vértigo que da dolores de cabeza. Que se les aconseje llevarse estas desagradables sensaciones al sueño nocturno, donde supuestamente no se siente nada, es comprensible, pero puede mostrar también de quién es hijo esta terapia. Se ve que los médicos no se quedarán precisamente sin trabajo en el futuro. Es decir, todo esto es la locura y bueno, a los médicos les importa poco si las pacientes no duermen o duermen mal o si se sienten como se sienten. Naturalmente, solo las mujeres más sensibles luchan con tales síntomas. Lo tienen especialmente mal porque en la menopausia, junto con las hormonas, disminuye también la endorfina, definida como opiáceo endógeno. Esto quiere decir opio propio del cuerpo, lo que cambia la sensibilidad al dolor. Es decir, que la mujer se vuelve más sensible, pero eso, como todos los cambios de esta época, se puede percibir como carga y como oportunidad. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en el próximo pasaje, que son las repercusiones sobre el mundo, daños ecológicos de nuevo cuño. Chao.